La Guerra Fría terminó hace unos 30 años, pero sus huellas permanecen no solo en la historia. Compitiendo entre sí, Estados Unidos y la Unión Soviética idearon bastantes proyectos ambiciosos. Uno de ellos se llamaba el Gusano de Hielo. La mayor isla de nuestro planeta lleva mucho tiempo preocupando a los altos mandos de Estados Unidos. El ejército estadounidense entró en Groenlandia en 1941. En aquella época, Estados Unidos aún no había entrado en la Segunda Guerra Mundial. Los americanos habían firmado un tratado con los daneses que les obligaba a defender la isla. El hecho es que los alemanes ocuparon el reino danés en la primavera de 1940. En consecuencia, el propio reino fue incapaz de ocuparse de Groenlandia. Así nació la base aérea de Thule, la más septentrional de las que pertenecen a Estados Unidos. Cuando terminó la guerra, los daneses recuperaron su soberanía, pero los estadounidenses no abandonaron Groenlandia. A principios de los años 50, los países revisaron y renegociaron el acuerdo sobre las bases militares. Dinamarca entró en la OTAN a finales de la década de 1940, convirtiéndose en uno de los primeros miembros de la alianza. Por lo tanto, no estaba en contra de la construcción de nuevos objetos militares en su territorio. En 1960, los estadounidenses se embarcaron en un proyecto muy ambicioso llamado Proyecto Iceworm, que se traduce como el gusano de hielo. Para defenderse de la amenaza roja, decidieron colocar 600 misiles balísticos intercontinentales en Groenlandia, pero hacerlo sin que nadie se diera cuenta. El plan era ocultar las armas bajo una capa de hielo. A pesar de que los norteamericanos estaban construyendo en medio de la nada, en el noroeste de la isla, a 240 kilómetros de la base de Thule, el público en general tuvo que idear una bonita portada. A la gente se le contó un maravilloso cuento de hadas. En Groenlandia aparecería una ciudad bajo el hielo, donde vivirían y trabajarían juntos científicos militares e ingenieros. Todo comenzó con el campamento Century, que puede traducirse literalmente como campamento siglo o centuria. El proyecto recibió una campaña publicitaria de proporciones sorprendentes. Se presentó como un símbolo de la disposición de los estadounidenses a construir bases no solo en la Tierra, sino también en la Luna y en Marte. Además, los periodistas escribieron que la vida dentro del campo no era muy diferente de la vida en las ciudades estadounidenses y canadienses, y que sus habitantes se sentían perfectamente cómodos en su aislamiento del entorno habitual. Trabajaban tranquilamente, no se peleaban y no se deprimían. Por supuesto, no todo el mundo creía en estos cuentos encantados. Hubo quienes sospecharon que el campamento centenario era en gran medida una historia de guerra, y lo fue. Se creó para investigar la posibilidad de construir y operar la infraestructura del proyecto Iceworm. Los estadounidenses tuvieron que construir en condiciones climáticas muy duras, vientos de hasta 200 kilómetros por hora y temperaturas de hasta 55 grados bajo cero. La nieve tampoco contribuyó a la comodidad. El hecho de que los materiales y el equipo no pudieran ser transportados por aire causó más complicaciones. La única opción viable era el uso de enormes trineos transportados por tractores. El viaje desde Thule hasta el campamento duraba unas 70 horas. Se utilizaron unidades de rotor de oruga suizas para cavar trincheras. Las máquinas retiraron hasta 33 metros cúbicos de nieve por hora y la lanzaron hacia arriba. El túnel principal, de más de 330 metros de longitud, 8 metros de ancho y 9 metros de profundidad, se terminó primero. En el interior, los túneles estaban sostenidos por vigas de acero. Encima se colocaban láminas del mismo material y luego se cubrían con nieve y hielo. En el interior de los túneles había barracas de madera. Se colocaron sobre palés para dejar un espacio de aire entre el suelo y la nieve. Lo mismo ocurría a lo largo de las paredes para evitar que se derritieran.
Como resultado, los estadounidenses construyeron 21 túneles con una longitud total de 3 kilómetros. 200 personas se alojaron allí. Para abastecer todo esto de energía, los militares llevaron a Groenlandia el primer reactor nuclear móvil del mundo, el PM-2A, con una capacidad de 2 megavatios, que pesaba más de 400 toneladas. Habría sido suficiente energía para más de 1000 hervidores encendidos simultáneamente, lo que era un excedente para el campamento. Como mucho se utilizó el 30% de su potencia máxima. El montaje, la instalación y la configuración del reactor duraron casi 80 días. Para la construcción del campamento centenario, Estados Unidos gastó unos 60 millones de dólares en dinero actual. De ellos, unos 40 fueron para el reactor. En la etapa final, bajo la nieve, había una infraestructura bien desarrollada de viviendas, una tienda, una cocina, una cantina, un hospital con varias camas y un quirófano, un laboratorio científico, una lavandería, una biblioteca y, por supuesto, aseos y duchas. Tras la construcción de la base del centenario, se suponía que los trabajos iban a comenzar directamente en el proyecto del gusano de hielo. Los ingenieros militares estadounidenses pretendían construir un increíble sistema de túneles de casi 4.000 kilómetros de longitud y una superficie total de más de 130.000 kilómetros cuadrados, unas 3 veces el tamaño de Dinamarca. Un total de 600 misiles nucleares debían alojarse en la estructura submarina y además debían estar en constante movimiento a través de los túneles. Estaba previsto que 11.000 soldados prestaran servicio en la base. En un momento dado, las autoridades danesas despertaron y se dieron cuenta de que los estadounidenses habían ido demasiado lejos y estaban haciendo algo no muy correcto en su territorio. El problema fue que Estados Unidos no advirtió inicialmente a Dinamarca sobre el verdadero alcance de los trabajos en Groenlandia. Hay que tener en cuenta que a los daneses no les gustan las armas nucleares en sí. La principal razón fue el sentimiento pacifista generalizado en la sociedad. Sin embargo, Dinamarca no pudo expulsar a los estadounidenses de su territorio, pero la naturaleza tuvo la palabra decisiva, e incluso los militares estadounidenses no tuvieron nada que decir en contra. Resultó que los glaciares se movían mucho más rápido de lo que se pensaba. El zócalo subglacial corría peligro de derrumbarse, ya que había que retirar 120 toneladas de nieve y hielo al mes de unos túneles de 3 kilómetros de longitud. Pero si el proyecto hubiera avanzado hasta los deseados 4.000 kilómetros de túneles, el volumen de nieve retirado habría sido de millones de toneladas al mes. La limpieza de la nieve y la eliminación de las aguas residuales han sido problemas constantes. De hecho, esto y los recortes en la financiación de los programas del Ártico frenaron el proyecto. Aunque el ejército estadounidense llegó a la conclusión de que los campamentos submarinos eran factibles, que la energía nuclear ofrecía importantes ventajas y que la experiencia adquirida sería inestimable, en 1964 el reactor fue desmantelado. El proyecto Iceworm se canceló y en 1966 el campamento centenario cerró definitivamente. Con el tiempo, las zanjas se derrumbaron y los restos del equipo quedaron enterrados bajo la nieve y el hielo, así como los residuos radioactivos que dejó el reactor. Los estadounidenses esperaban que los glaciares ocultaran rastros que no pudieran relacionarse con un proyecto puramente científico, pero una investigación realizada en 2016 demostró que Estados Unidos había cometido un gran error. La parte de la capa de hielo de Groenlandia, donde se encontraba la base, podría empezar a derretirse lo antes posible. Los expertos creen que en unas décadas el agua radioactiva y los otros residuos de la base comenzarán a entrar en la atmósfera y el océano. Con el tiempo, los equipos y el almacenamiento de residuos aparecerán en la superficie. El gobierno danés está preocupado por el tema, pero aunque estos residuos no suponen una amenaza grave para Groenlandia, el entorno general no es un lugar agradable. Los documentos relativos al gusano de hielo no se desclasificaron hasta la segunda mitad de los años 90, antes de lo cual la construcción del campamento centenario se presentó oficialmente bajo la apariencia de un trabajo puramente científico sobre la creación de una ciudad bajo el hielo del futuro. Pero a pesar de los matices militares, el campamento centenario también resultó ser bastante útil
Desde el punto de vista científico, hay que agradecérselo al paleoclimatólogo danés Willy Donsgaard. Fue el primero en especular que la investigación del glaciar podría aportar información sobre el clima de épocas pasadas. Cuando el campamento ya estaba cerrado, Donsgaard convenció a los estadounidenses para que perforaran el glaciar hasta una profundidad de 1.390 metros y recuperaran un núcleo de hielo de unos 4.5 metros de longitud. La muestra viajó por instituciones científicas hasta que acabó en Copenhague en la década de 1990. En 2019, Andrew Christ, investigador del Instituto Gund para el Medio Ambiente de la Universidad de Vermont, pudo conocerlo. Al examinar el núcleo con el microscopio, esperaba ver arena y piedras, pero encontró ramas y hojas. Su hallazgo deja claro que en el pasado geológico reciente de Groenlandia no había hielo, y la capa de hielo fue sustituida por un paisaje de vegetación. El gusano de hielo es uno de esos proyectos cuya historia demuestra una vez más, sea cual sea la tecnología, a veces el hombre no puede vencer a la naturaleza. Pero igual de sorprendentes son las ideas locas que la gente adoptó en el siglo XX. Seguramente muchos proyectos extraordinarios que nunca conoceremos. Eso es todo, amigos. No dejen de compartir el video, darle likes y escribir su opinión en los comentarios. Hasta pronto.